Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan. Buen día, perfecto. A ver, un segundo, por favor, ¿eh? Bueno, perdón. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Lo que me piden es que hagamos la formalidad de pasar lista. Así que, si bien acá yo estoy viendo una lista de participantes, Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Hola, buen día. Ahí estamos. Parece que se le cortó al doctor Giacobbe, así que esperemos un poquito más. Ok. hola, ¿me escuchan?
Ahí Sí, estamos. Mario, ahora sí, perfecto. Bueno, disculpen. Entonces vamos a pasar lista, como decía, así damos comienzo a la clase. A ver. Bacre Karen Denise. No está presente. Blanco Fabricio. Presente. Sí. Blanco, perfecto. Yo voy a poner el número 2. Blanco Maximiliano. No está todavía. Cajal Tamara. Presente. Bien. Ciancaglini Yamila. Colangelo Clara. Presente. Delgado Ana. Presente. Dramis María. No. Escobar Abril. No. Frascueli Renzo. Presente. Genovese María. Presente. Jiménez Aquino. Hugo Vaz Agustina. Presente. Muy bien, Agustina. Gómez María Magdalena. Magdalena, no María Magdalena. No. González Germán. Lobato Julián. Presente. Mena Sebastián. Presente. Martel Juan Cruz. No. Morro Melián Camila. Presente. Pajela Adriano. Presente. Pardo Diego. Paz Brisa. Penici Federico. Percelo Antonella. Ramos Leonel. Zanelli Juan. Presente. Presente. Gracias, Juan. Siri Martina. Presente. Solari Leandro. Suárez García Ramiro. Presente. Tansi Antonella. Uniates Malena. Vidós Milagro. Y Sucheli Julieta. Presente. Muy bien. Bueno, tenemos quórum, si bien no es un requisito, por supuesto, en la clase. Disculpe, Sí, María le habla. Me conecté unos minutos más tarde y creo que ya se me pasó el presente. Dramis ¿cómo María. se llama? ¿Cómo? Dramis María. Dale. Con E.
Damis. Hola, María. buenos días. Yo también me conecté unos minutitos más tarde. A Bacre ver, ¿tu Karen nombre? soy. ¿Cómo? Bacre Karen. Bacre Bacre. Karen. Bacre. Sí, Gracias. Profe, buen día. gracias. A mí también me salteó. Payela Joaquín. Profe, en el chat también hay un par. ¿Perdón? En el chat también pusieron un par de nombres que están presentes, pero no lo dijeron en el micrófono. Y sí, en el chat puede ser que no sean alumnos algunos. Yo tengo un listado sobre el que tengo que pasar lista, por eso no tomo captura de pantalla del chat directamente, sino puede haber asistentes de la cátedra u otras personas. Profe, Yo disculpe, me guío por la lista que tengo, que me ¿me pasó anotó el a mí? titular de la cátedra. Payela Joaquín. Sí, sí, ya te anoté. Ah, bueno, gracias. Bueno, la clase de hoy va a estar a cargo, va a ser una presentación el doctor Jerónimo Gascón, es un abogado con mucha experiencia en derecho parlamentario, no solo estudioso del tema, sino que con mucha práctica. Es una de las personas, de los funcionarios principales en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tiene mucha experiencia, además del conocimiento puro del derecho, tanto el derecho parlamentario nacional como provincial, que es en el que trabaja todos los días. Así que yo le voy a dar la palabra a él. Va a ser una presentación muy gráfica, aparte con filminas y con gráficos que les van a ser muy útiles si le prestan atención. Y después de la presentación de él, haremos una ronda de consultas para que saquen dudas, emitan su opinión sobre algún tema o directamente, como les decía, se saquen las dudas que puedan tener o puedan pedir bibliografía para consultar. Bueno, hacemos una parte más dinámica en la última parte de la clase. Ahora le doy la palabra al doctor Gascón. Jero, adelante. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias por la presentación también. Bueno, soy Jerónimo Gascón, como le decía recién el doctor Giacobbe. Soy abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente me desempeño como prosecretario legislativo del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y el tratamiento de lo que vamos a ver hoy es un tratamiento básico de lo que significa cómo es el camino a través del cual se sancionan las leyes fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, con el reflejo también de lo que pasa muchas veces en Nación. Seguramente ustedes saben cuáles son los distintos pasos que lleva adelante una ley. Primero tenemos la iniciativa, la discusión, la aprobación, la revisión, la sanción, la promulgación y la puesta en vigencia. Esa es una de las tantas, de los tantos caminos que se le asignan a los proyectos o a las leyes, ¿sí? Hay distintos autores que hablan de distintos pasos, pero podemos estar todos más o menos de acuerdo en que son estos. Y en la clase de hoy nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que es la iniciativa, la discusión y el tratamiento en sesión de los proyectos. ¿Bien? Les voy a compartir pantalla donde tengo el PowerPoint. Lo pueden ver, yo este PowerPoint después se lo mando a los docentes de la cátedra para que se los suban al campus virtual, ¿sí? Así que no hace falta que le saquen fotos ni nada por el estilo, porque lo van a tener original, digamos. Un poco de estos 3 ejes temáticos vamos a hablar en la clase de hoy: los proyectos, clase de proyectos y las formalidades que tiene que cumplir un proyecto; las comisiones, una vez que es iniciada un proyecto, que se presenta una iniciativa legislativa, cómo es su tratamiento interno dentro de las cámaras; y luego las sesiones, que es el tratamiento en particular
de estas iniciativas, estos proyectos iniciados en cada una de las cámaras, ¿sí? De las comisiones vamos a hablar de las clases de comisiones, vamos a ver que hay distintos tipos de comisiones, cuáles son las que a nosotros hoy más nos interesan, que tienen que ver con el estudio en particular de los proyectos, y vamos a ver que hay otras comisiones que sirven para otras cosas también. Vamos a ver el funcionamiento de las comisiones, cómo se conforman, cómo se componen, ¿bien? Y por último vamos a ver las sesiones, las distintas clases de sesiones que hay. Las que a nosotros hoy más tal vez nos interesan son las ordinarias, ¿sí? Que son aquellas en las cuales vamos a tratar los proyectos, las iniciativas legislativas que ya tuvieron dictamen de comisión, o en algunos casos excepcionales sin dictamen de comisión. Bien, antes de empezar con la exposición, quiero aclarar por empezar que la idea de esta clase no es que sea una conferencia, la idea es que haya una ida y vuelta en lo posible. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir, bien, y nos vamos sacando las dudas en el momento, y si no, se las anotan y las hacemos todas al final de la clase, no hay ningún problema, eso como ustedes prefieran, bien. Como decíamos, lo primero que vamos a ver son los proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto surge de una iniciativa, ¿sí? Una iniciativa significa que hay alguien que considera que puede o que tiene un tema para iniciar, para que sea tratado por una cámara, y lo presenta ante lo que es la mesa de entradas de la cámara para que se forme un proyecto, ¿bien? Las distintas cámaras, nosotros vamos a hablar en general de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, y la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. En general se distinguen tres grandes clases de proyectos, que son los proyectos de ley, los proyectos de resolución y los proyectos de declaración. Y nosotros ahí pusimos otros proyectos. ¿Por qué? Porque en otros proyectos entran proyectos como por ejemplo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires están los proyectos de solicitud de informes, ¿bien? O en el Senado de la Nación están los proyectos de decreto. Son proyectos específicos que cumplen o que pueden estar englobados dentro de un proyecto de resolución normalmente, pero que por su especificidad algunas cámaras los han independizado. Es el caso de los proyectos de solicitudes de informe en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y es el caso de los proyectos de decreto en el caso del Senado de la Nación. ¿Qué debemos saber de estos proyectos? Todo proyecto de ley es una proposición que lo que tiende es, como su propio nombre lo dice, a crear o modificar o derogar normas vigentes que rigen en la comunidad, en la comunidad sobre la cual la Cámara ante la cual se presenta está encargada de crear o de regular ciertas situaciones. Bien, un proyecto de ley lo que tiende a hacer es a crear, modificar o extinguir leyes, ¿sí? Un proyecto de resolución es un proyecto en el cual hay una decisión de la Cámara que genera algún tipo de derechos, podríamos decir. Pero no siempre vamos a estar hablando de derechos de alcance general, como puede ser un proyecto de ley, sino que las resoluciones tienen que ver con la organización interna, fundamentalmente, de las cámaras, ¿sí? Mediante una resolución, por ejemplo, se indica algún uso en particular que se debe hacer de un espacio de la Cámara, o se indica alguna erogación en particular que debe hacer la Cámara para solventar algún tipo de gasto extraordinario, porque los ordinarios van a estar en el propio presupuesto de la Cámara y van a ser ejecutados por el presidente de la misma. Y los proyectos de declaración son todas aquellas iniciativas que tienen por objeto declarar la opinión de la Cámara sobre algún tema en particular que tenga interés para el cuerpo legislativo. Bien. Dentro de las formalidades que deben cumplir estos proyectos,
nosotros vamos a ver primero que todo proyecto debe ser presentado por escrito, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración. Con la nueva normalidad, como se está nombrando esta situación que nos generó el COVID, con esta nueva normalidad, los proyectos presentados por escritos no necesariamente tienen que ser presentados presencialmente, ¿sí? Hoy en día los proyectos pueden ser presentados de manera virtual, a través de canales virtuales, ¿bien? Pero sí siempre tienen que ser presentados por escrito, es decir, no hay proyectos que puedan ser presentados de manera oral o de cualquier otra manera, por ahí a uno no se le ocurren muchas otras maneras, pero siempre debe ser presentado por escrito, siempre debe tener la firma del autor, ¿bien? Es requisito de todo proyecto tener todas las cámaras, todos los reglamentos internos de las cámaras lo reconocen, todos los proyectos tienen que tener fundamentos, ¿sí? Y en el caso de los proyectos de ley, vamos a encontrarnos con que la propia Constitución, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, nos establece cuál es la fórmula que se debe utilizar. En caso de naciones, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso decretan o sancionan con fuerza de ley, y en el caso de la provincia de Buenos Aires es el Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley, y luego el texto de lo que se quiere sancionar. Mientras que hay otras fórmulas que son consuetudinarias, es decir, son fórmulas que no tienen su origen en la Constitución nacional o provincial, dependiendo el caso, sino que tienen su origen en las costumbres legislativas, que como ustedes seguramente saben, la costumbre legislativa es una fuente muy importante dentro del derecho parlamentario. Estas fórmulas consuetudinarias son lo que tienen que ver con las declaraciones y las resoluciones fundamentalmente, donde se establece, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la fórmula consuetudinaria normal es: la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declara o resuelve, ¿sí? Y el texto de lo que se declara o se resuelve. O en el caso de los proyectos de solicitud de informes, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires resuelve, porque la solicitud de informes es típicamente un proyecto de resolución, resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de el organismo que estime corresponder, y ahí se puede aclarar cuál es el que el propio legislador considera que corresponde, ¿sí? Responda a los siguientes puntos y se hace la serie de preguntas que se le quiere hacer al Ejecutivo. Entonces estas fórmulas, como vemos la distinción entre constitucionales y consuetudinarias, son muy importantes porque de alguna manera lo que hacen es normalizar la formulación de los proyectos, ¿sí? De esta manera todos tenemos una forma más sencilla, más simple, más fácil de poder estudiar y analizar los proyectos y las iniciativas que son presentadas ante las cámaras. Como les dije, dentro de las formalidades están los fundamentos. Si yo les preguntara a ustedes por qué les parece que los fundamentos son tan importantes, los fundamentos en un proyecto de ley, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué les puede parecer importante la presentación de los fundamentos en un proyecto de ley? ¿Quién se anima a responder algo? Hola, buen día. Buen día. Creo que para que al momento de llegado el caso de debatir la ley, se encuentre con un respaldo de por qué debería ser parte de lo que sería el sistema de leyes, o por qué es importante ese tema o ese proyecto de ley para que después regule todo lo que es la normativa nacional o provincial. Bien, muy bien. Los fundamentos sirven primero y principalmente para convencer, digamos, al resto de los legisladores de por qué debe sancionarse esta iniciativa como ley. Bien, pero hay un segundo fundamento que es tal vez un poco más profundo en cuanto
al análisis de la normatividad dentro de un sistema jurídico. ¿A alguno se le ocurre cuál es ese segundo fundamento? Bien, el principal objetivo de la presentación de los fundamentos es fundamentalmente el poder generar lo que se denomina la interpretación auténtica de las normas. Seguramente ustedes ya han visto lo que es la interpretación de las normas, conocerán los distintos tipos de interpretación, y nosotros cuando hablamos de la interpretación según los agentes, decimos hay una interpretación que es judicial, que es la interpretación que hacen los tribunales de las normas sancionadas por el Congreso o por la legislatura. Hay una interpretación que es doctrinaria, que es la que los científicos del derecho hacen sobre las leyes, sobre las normas, y hay una interpretación que nosotros denominamos interpretación auténtica. ¿Quién hace esa interpretación auténtica? ¿Se acuerdan? Los creadores de la ley. Los propios creadores de la ley, ¿sí? El propio poder legislativo que legisla y crea una ley, una norma de alcance general, le otorga el marco de interpretación a esa norma. Y por eso son importantes los fundamentos, y son importantes las discusiones en los plenarios, porque esos me van a otorgar la interpretación que el propio legislador, al momento de sancionar la norma, tuvo en vista para generar esa norma. No solo me intentó convencer de por qué es necesario, sino que me dijo, esta norma está realizada de esta manera porque busca, de alguna manera, regular la conducta de los sujetos en este sentido. Y los fundamentos son importantes para eso también, ¿sí? Para entender la exégesis, digamos, la interpretación legislativa del propio, de esta iniciativa legislativa, ¿sí? Esto respecto a los proyectos, creo que no tiene mayor dificultad. Los proyectos, como dijimos, son típicamente de 3 tipos de ley, de resolución y declaración, ¿sí? Vamos a ver que las distintas cámaras, por su especificidad, a los proyectos de resolución los pueden dividir como proyectos de resolución y otros tipos de proyectos que también resuelven cosas, pero en general son estos 3 tipos de proyectos. Estas son las formalidades que deben cumplir los proyectos en el momento de ser presentados: deben ser presentados por escritos, deben tener la firma del autor, deben tener fundamentos, y en algunos casos deben utilizar algunas fórmulas legales, y en otros se suelen utilizar fórmulas consuetudinarias. Respecto a la firma del autor, debemos saber que puede ser que un proyecto sea firmado por más de un legislador. En dicho caso vamos a hablar que todos los legisladores que firman o que suscriben un proyecto son considerados coautores del mismo, es decir, un proyecto puede tener varios autores distintos, ¿sí? Quien encabeza la autoría de ese proyecto normalmente se considera que es quien firma, terminado el texto del proyecto, a la derecha, ¿sí? Y a unos 30 centímetros más o menos 30 centímetros no es un montón, a unos 3 centímetros más o menos de la finalización del texto del proyecto, ¿sí? Es decir, el autor es el que firma a la derecha, ¿sí? Y 3 centímetros abajo del último artículo, que suele ser el artículo de forma. Y luego el resto de los coautores van firmando hacia la izquierda, sin tocar el margen, ¿bien? Y cuando se quedan sin espacio, siguen firmando abajo. Y si hay muchos coautores firmantes, lo que suelen hacer es agregar nuevas hojas con firmas. Bien, esto lo pueden llegar a ver en algún proyecto en particular, que vean hojas donde solamente hay firmas. Bien, esto tal vez como un dato de color. Ahora vamos al trabajo, a lo que son el trabajo en las comisiones. Una vez que un proyecto es iniciado, ¿sí? Que es presentado ante la Cámara a través de la mesa de entradas,
cuándo ese proyecto empieza a tener tratamiento en la Cámara. ¿Saben ustedes? ¿A partir de qué momentos toma estado parlamentario, como se lo llama? Bien, un proyecto toma estado parlamentario, es decir, que empieza a ser tratado formalmente por la Cámara a partir de la sesión siguiente a que ese proyecto es presentado. ¿Por qué? Porque las sesiones, vamos a ver más adelante, inician con la toma de conocimiento de los asuntos centrados. Es decir, se pone a conocimiento de todos los diputados en el plenario los asuntos centrados, es decir, los proyectos iniciados, las iniciativas presentadas, bien, los proyectos iniciados, y de esta manera cada uno de los proyectos iniciados empieza a caminar, vamos a decir, este término tal vez no correcto desde lo formal, pero para entenderlo mejor, empieza a caminar a partir de la primera sesión después de que el proyecto fue presentado, ¿sí? Y una vez que un proyecto toma estado parlamentario, ese proyecto es asignado a una comisión, es decir, se le otorga una comisión para que esa comisión lo analice, lo estudie y dictamine sobre la necesidad o sobre la conveniencia de ese proyecto. Para poder hablar de las comisiones, primero vamos a ver muy brevemente lo que es el marco normativo, simplemente se los voy a nombrar, ustedes después lo pueden buscar si quieren en cada uno de los reglamentos internos, ¿sí? El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que cada Cámara hará su reglamento, y los reglamentos de cada Cámara establecen los distintos tipos de comisión en los cuales se van a dividir esas cámaras, ¿bien? Entonces, reglamento interno del Senado, del 60 al 123, se trata sobre las comisiones. El de Diputados de la Nación, del 61 al 114 bis. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno. El reglamento interno del Senado de la provincia, artículos 154-202, habla de las comisiones. Y el reglamento interno de la Cámara de Diputados, entre los artículos 47 y 119, trata sobre las comisiones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de las comisiones fundamentalmente? Que hay dos grandes tipos de comisiones. Las comisiones permanentes, que son aquellas que van a tratar en particular las iniciativas presentadas, ¿sí?, que tomaron estado parlamentario y que fueron designadas, dirigidas a esas comisiones. Y después tenemos comisiones especiales. Estas comisiones especiales son comisiones creadas particularmente con ciertos fines específicos, ¿bien? La especial propiamente dicha, que es para el tratamiento de algún tema en particular, como por ejemplo la Comisión Especial para la Reforma del Código Penal de la Nación, ¿sí? Las comisiones bicamerales, que son comisiones especiales, pero que están conformadas por diputados y senadores, ¿bien? Las comisiones mixtas, que son aquellas en las cuales hay legisladores y también hay miembros que no son legisladores, como por ejemplo, bueno, vuelvo al ejemplo de la Comisión Especial de Reforma del Código, ¿sí? Tenemos una comisión de anteproyecto del Código Penal de la Nación, ¿sí?, de modificación del Código Penal de la Nación. Esa comisión que se encarga de crear este anteproyecto es una comisión mixta que está integrada tanto por legisladores como por académicos y miembros del Poder Judicial. Y tenemos también las comisiones investigadoras, que son aquellas que se encargan de investigar sobre ciertos hechos que conmueven la opinión pública. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la comisión investigadora por el homicidio de José Luis Cabezas, simplemente a título informativo se los cuento, ¿sí? Que es una comisión que se encarga de investigar los avances judiciales que se fueron dando en la causa por el homicidio de José Luis Cabezas allá por el año 95, si mal no recuerdo. Bien. De estas comisiones especiales
simplemente saber que existen, más o menos cuál es el objetivo que tienen, ¿sí? Pero la que realmente nos importan son las comisiones permanentes, ¿bien? Estas comisiones permanentes que, dependiendo el cuerpo legislativo, van a ser distintas cantidades. En el Senado de la Nación y en el Senado de la provincia son 27, esto es una casualidad, ¿sí? En diputados de la Nación, diputados de la provincia son 46 y 47 respectivamente. Vamos a ver que cada uno de estos cuerpos tiene distintas comisiones, ¿sí? Hay algunas comisiones, ahora vamos a distinguir las comisiones que tratan sobre temas particulares de las comisiones que tratan sobre cuestiones más genéricas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se componen estas comisiones también, ¿sí? Las comisiones permanentes en el Senado de la Nación tienen 17 miembros, salvo una que no recuerdo cuál es, que tiene 19 miembros. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de la Nación tienen de 15 a 31 miembros, ¿bien? Salvo ciertas comisiones que tienen 35, 43 y 49 miembros. Y en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia, todas las comisiones tienen de 7 a 15 miembros. Normalmente no siempre, las comisiones tienen un número impar de miembros. ¿Por qué es esto? ¿Se les ocurre? Para que no sea igual. Te escucho con mucho eco, Renzo. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Bien. Creo haber entendido por lo que dijo Renzo que es para evitar... Mario, creo que está haciendo eco tu audio. A ver ahí. También escucho con eco. Debe haber alguien con el micrófono encendido. A ver si podemos continuar así. ¿Todos escuchan con el mismo problema que yo? Sí, profe, se escucha con eco. Mario, a ver, fíjate si inicias. A ver ahí. No, te seguimos escuchando todo con eco. ¿Tenés conectados dos dispositivos, Mario? Fíjate de desactivar el audio de uno. A ver, seguí que yo lo arreglo. Seguí, Jero, yo lo arreglo. Bien, lo que pasa es que los chicos no sé si se escucha bien. Ahora sí, perfecto. Entonces, el número es impar para evitar, ¿sí?, que haya empate cuando se hacen las votaciones. Por eso todos los números de las comisiones son impares. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones de las comisiones? Tengo una consulta. Sí. Vos decís que es para evitar que haya empate. ¿Y si hay ausencia de alguno de los miembros? Bueno, esas son cuestiones que suelen suceder, que falta alguno de los miembros y en definitiva terminan siendo, en lugar de 15 son 14 y la votación sale 7-7. Es una cuestión que
los distintos cuerpos legislativos resuelven de distinta manera. Hay algunos cuerpos legislativos que establecen que en caso de empate significa que no hay una resolución, porque necesitan la mayoría para, en quórum legal, necesitan la mayoría de los votos para poder dictaminar sobre un tema. Hay otras jurisdicciones que consideran que debe respetarse la voluntad del presidente de la comisión como si tuviese un voto doble, ¿sí? Y hay otras jurisdicciones que establecen que debe respetarse el voto del sector político más representativo dentro de la Cámara, ¿sí? Entonces, si hay un sector político que tiene el 50% de los miembros de la Cámara y otro el 40%, y cuando van a la comisión terminan empatados 7-7, bueno, debe respetarse la voluntad del 50%, digámoslo, para explicarlo simplemente, ¿bien? No hay ninguna resolución que sea típicamente correcta porque cada cuerpo legislativo establece sus propias reglas, ¿bien? En el caso nuestro, en particular en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en caso de empate, se posterga el tratamiento de ese tema, ¿sí? Entonces tiene que esperar, tiene que volver a llamarse en otro momento a la reunión de comisión y esperar que haya una mayoría en alguno de los dos sentidos, sea en la aprobación o en la no aprobación. ¿Bien? Pero... Y te hago otra consulta. Sí. ¿La ausencia de ese legislador siempre tiene que estar justificada? Normalmente no se exige justificación para la ausencia a las comisiones, ¿sí? Y en esto hay una gran diferencia entre nación y provincia. En lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, cuando estaba la presencialidad, era común que los diputados a algunas comisiones no fueran, sino que fueran representados por un asesor con mandato del diputado para la discusión de alguno de los temas, ¿sí? Mientras que en Nación los diputados son más de ir. De hecho, los asesores no pueden participar en las discusiones de las reuniones de diputados. Hay una práctica común en la mayoría de las legislaturas, que es la distinción entre reuniones de diputados y reuniones de asesores. En las reuniones de asesores lo que se hace de alguna manera es limpiar un poco el orden del día de la comisión y discutirse los temas que se quieren tratar en la reunión de diputados, y luego en la reunión de diputados ya van los diputados con una decisión tomada sobre los proyectos que ya fueron discutidos en las reuniones de asesores. ¿Bien? Pero no, típicamente no hay que justificar la ausencia, ¿sí? Sí, la repetición de ausencias a distintas comisiones puede generar algún apercibimiento para el diputado o senador desde lo formal, bien, y no, por lo menos que yo conozca, no hay ningún tipo de sanción en particular, ni pecuniaria ni de ningún otro tipo, por no acudir a las comisiones. ¿Bien? Gracias. No hay por qué. ¿Cuáles son las funciones de las comisiones entonces? Primero, reunirse regularmente. Segundo, dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración. La tercera función es para el caso de las comisiones especiales investigadoras, ¿sí? Investigar sobre el tema que deben investigar. Y el cuarto, que más que una función es una potestad que tienen, es la de solicitar informes que consideren pertinentes a los fines de sus funciones, ¿sí? Ahora vamos uno por uno a desentrañar un poquito estos puntos. ¿Qué significa reunirse regularmente? Bueno, seguramente todos entendemos el concepto de reunirse regularmente. El tema es ¿cuánto es regularmente? ¿Qué significa regularmente? Bueno, hay algunas legislaturas que establecen cada cuánto tiempo deben reunirse las comisiones,
¿sí? Hay legislaturas que establecen que las comisiones deben reunirse cada 15 días, o todas las semanas, o una vez por mes. Lo cierto es que en la práctica legislativa la reunión regular de las comisiones depende mucho, más allá del tiempo, depende mucho más de los asuntos que le son asignados a esa comisión. Hay comisiones que tienen temas muy, muy genéricos y que tienen muchos proyectos que le son girados a esa comisión, y hay otras comisiones que en definitiva son muy particulares, muy específicas, y que no hay muchos proyectos que traten sobre esos asuntos. Entonces, por ahí son comisiones que tienen 4 o 5 proyectos girados al año. Pensemos que hoy en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se presentan unos 4.500 proyectos al año. Si hay comisiones, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Parlamentarias, ¿sí?, que es muy particular, donde se presentan muy pocos proyectos al año que tienen por temática las relaciones parlamentarias. Entonces, de nada serviría a la Comisión de Relaciones Parlamentarias juntarse todas las semanas si en definitiva solamente van a tratar 5 proyectos en un año. ¿Bien? Y así hay muchas comisiones. Entonces, la regularidad suele entenderse más que al tiempo que debe pasar entre una reunión y otra, a la cantidad de proyectos que pueden tratarse entre una reunión y otra. Bien, eso hace a la regularidad. Hay comisiones que se reúnen cada 15 días, o mejor dicho, se reúnen todas las semanas. Una semana de reunión de asesores, a la semana siguiente reunión de diputados o de legisladores. Vamos a hablar en términos correctos para englobar también al Senado. Una semana reunión de asesores, otra semana reunión de legisladores. Hay otras que se reúnen cuando tienen temas importantes para tratar, y en esas reuniones limpian todo lo que pueden del orden del día, ¿sí? El funcionamiento de las comisiones va a depender propiamente y particularmente de cómo el presidente de la comisión quiera manejarla esa comisión, ¿sí? El segundo punto, dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las comisiones lo que deben hacer es analizar una iniciativa y dictaminar sobre la conveniencia o la necesidad de sancionar esa iniciativa y convertirla en ley. ¿Bien? El dictamen es una recomendación que la comisión le hace al plenario o a la Cámara. ¿Bien? El dictamen nunca es vinculante, ¿sí? Siempre el dictamen es una recomendación, es una simple recomendación. ¿Bien? Y cuando habla de solicitar informes que considere pertinentes a los fines de sus funciones, tiene que ver con que hay ciertos proyectos que requieren de cierta información adicional que puede ser brindada por ejemplo, el registro de la propiedad, cuando hablamos de una expropiación, ¿sí? Se solicita informes al registro de la propiedad para que el registro de la propiedad indique si el bien indicado en el proyecto es sobre el cual se quiere realmente hacer la expropiación, ¿sí? Para que indique la realidad, ¿cómo se llama? La inscripción que tiene ese proyecto, si tiene alguna anotación o no. ¿Bien? Entonces los informes en muchos casos son importantes y hacen a los fines del proyecto. ¿Bien? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en las comisiones? Primero, las autoridades. Todas las comisiones tienen autoridades, todas las comisiones tienen un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales, ¿sí? Dependiendo de la Cámara, es cómo va a ser la elección de esas autoridades. Por ejemplo, en el Senado de la Nación, las autoridades son electas en el seno de la propia comisión, ¿sí? Al principio del año legislativo, eligen las autoridades por mayoría simple de los votos de la comisión. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las autoridades se eligen
se eligen, son bianuales, es decir, duran un periodo legislativo entero, ¿sí? No un año legislativo, sino un periodo legislativo que dura 2 años legislativos, y son designadas las autoridades en sesión preparatoria o en la resolución a través de la cual se acuerdan los miembros de las comisiones. En el Senado de la Nación, como les decía, los elige la comisión de su propio seno y duran 1 año en sus funciones, es decir, cada año se pueden renovar. Los miembros duran 2 años, las autoridades se renuevan todos los años. ¿Bien? ¿Cuál es el quórum con el cual deben trabajar las comisiones? Bueno, más de la mitad de los miembros. Cuando hablamos de más de la mitad de los miembros, decimos más de la mitad de los miembros y no la mitad más 1, porque la mitad más 1 es un miembro más que más de la mitad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 15 miembros, la mitad es 7,5. La mitad más 1 sería 8,5, con lo cual necesitaríamos 9 diputados, porque en ningún caso voy a poder tener medio diputado presente. Entonces decimos más de la mitad de los miembros, porque si la mitad es 7,5, 8 forma más de la mitad. Por eso siempre recomendación es hablar de más de la mitad o de la mayoría absoluta y no de la mitad más 1. ¿Bien? Porque la mitad más 1 implicaría 9 diputados en lugar de 8. El quórum entonces siempre es más de la mitad de los miembros. Hay algunas cámaras que establecen que si una comisión no reúne quórum por una X cantidad de reuniones consecutivas, informándoselo al presidente de la Cámara, puede reunirse y reunir quórum con con 1/3 de los miembros de la comisión. Esto es el caso, por ejemplo, del Senado de la Nación, ¿sí? Pero son casos de quórum particulares. Otro tema es el temario que debe tratarse en cada una de las reuniones de comisión. El temario es armado normalmente por el presidente de la comisión. Suele este temario ser armado o al presidente de la comisión muchas veces le solicitan el tratamiento de algún proyecto en particular, de alguno de los bloques políticos. El temario, si bien lo arma el presidente de la comisión, puede el vicepresidente, el secretario y otros miembros de la comisión también participar del armado del temario siempre que el presidente lo permita, pero es facultad del presidente establecer el temario de los temas que se van a tratar, valga la redundancia, en la reunión de comisión a la cual está citando. Bien. Luego, cuando hablamos de los dictámenes, nosotros debemos saber que hay distintos tipos de dictámenes. A saber, en realidad son 3 dictámenes. Los dictámenes pueden ser de aprobación, de modificación o de rechazo. Bien, recuerden que el dictamen es una recomendación al Pleno, ¿sí? Se recomienda a la Cámara en Pleno aprobar esta iniciativa con las siguientes modificaciones o rechazar esta iniciativa. ¿Sí? De las comisiones creo que estos son los temas primordiales y fundamentales. No creo que valga la pena entrar en el análisis de ciertas minucias que son muy propias de la dinámica legislativa. ¿Sí? De todas maneras, si alguno tiene alguna consulta, después la puede presentar o la puede mandar por correo electrónico y con mucho gusto la analizamos. ¿Sí? Pasamos entonces, si alguien quiere interrumpirme para hacer una pregunta, no hay ningún problema. Si no, seguimos con el tema de las sesiones. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de las sesiones, vemos el marco normativo, nuevamente vamos a dar un pantallazo a lo que es el marco normativo. En la Constitución Nacional, artículo 63, ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Artículo 64 habla de cada cámara en particular. Artículo 65 habla de el comienzo y la conclusión de las sesiones. Luego tenemos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
también el inicio del periodo legislativo, la convocatoria a sesiones extraordinarias, la mayoría que necesitan y lo que tiene que ver con la suspensión de las sesiones. Vamos a ver los distintos tipos de sesiones que nosotros tenemos y vamos a hacer foco o hacer eje particularmente sobre las sesiones ordinarias. Las sesiones preparatorias son aquellas en las cuales se prepara el año legislativo, podríamos decir. Vamos a encontrar distintos tipos de sesiones preparatorias. En el caso de las sesiones preparatorias de diputados de la provincia, por ejemplo, la sesión preparatoria se hace los primeros 10 días del mes de diciembre de los años electorales, ¿sí? Y en estas sesiones preparatorias lo que se hace es escoger a las autoridades de la Cámara y a los miembros de las comisiones permanentes, fundamentalmente, y establecer el juramento de los nuevos miembros que se incorporan a la Cámara, ¿sí? Las sesiones preparatorias en el Senado de la Nación tienen otro sentido, ¿sí? Son sesiones en las cuales se realizan, el reglamento interno dice el 24 de febrero, y en caso que sea feriado el 24 de febrero, el día hábil inmediatamente anterior a ese 24 de febrero, y lo que se hace en estas sesiones preparatorias es establecerse los días que se van a realizar las sesiones, ¿sí? Y se van a elegir las autoridades de la Cámara, y a establecerse las normas por las cuales se va a regular las sesiones en la Cámara, de esa Cámara, ¿bien? Con lo cual vemos que las sesiones preparatorias tienen distintas características, tienen distintas fechas. La función en todos los casos es la misma, es la de ordenar o organizar el periodo legislativo, ¿sí? Las sesiones ordinarias, que son las que nos interesan, todavía no vimos cuántos miembros tiene cada una de las cámaras, vamos a verlo ahora. Vamos a ver el quórum y vamos a ver muy brevemente el tratamiento de los proyectos. Para empezar, los miembros de las cámaras, ¿sí? La Cámara de Diputados de la Nación tiene en total 257 bancas, ¿sí? Están divididos de esta manera. Este es un gráfico que saqué de la propia Cámara de Diputados y del Senado, ¿sí? Es la imagen que ven a la derecha. El Senado, recuerden que la Cámara de Diputados puede modificar o puede variar el número de diputados, mientras que el Senado siempre son 3 por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? 2 para la mayoría y 1 para la minoría. Mientras que en la Cámara de Diputados puede variar en función de los distintos censos que se hagan y demás. Se acuerda la modificación de los miembros y se agregan o se quitan bancas o se cambian la cantidad de bancas que tiene cada jurisdicción, ¿sí? Mientras que en la Cámara de Diputados nuestra Constitución provincial establece que la Cámara de Diputados podrá tener hasta 100 diputados y la Cámara de Senadores tendrá la mitad de los miembros que tiene la Cámara de Diputados, ¿sí? A diferencia de Nación, en provincia la Cámara de Senadores va modificando su cantidad de miembros en función de la modificación que sea de la Cámara de Diputados, y por ley se puede modificar la cantidad de diputados que hay, y con ello se modificará también la cantidad de senadores, ¿sí? Cuando hablamos de quórum, vamos a ver que todos nos dicen lo mismo, nos hablan de la mayoría absoluta, ¿sí? Y acá vuelvo a hacer la aclaración respecto de la diferencia entre la mayoría absoluta y la mitad más uno de los diputados. La mayoría absoluta siempre hace referencia a que sean más de la mitad de los miembros, ¿sí? En el caso que sean miembros pares, como son el caso de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, o la Cámara de Senadores de la Nación, o el Senado de la Nación, mejor dicho, en caso de ser números pares, el quórum
es lo mismo hablar de la mitad más uno de los senadores que hablar de más de la mitad de los senadores o diputados. ¿Por qué? Porque la mitad de 92 es 46, ¿sí? Y más de la mitad de 46 es 47 necesariamente. En cambio, cuando nosotros hablamos de diputados de la Nación, que los miembros son impares, porque como vimos son 257, ¿sí? Ahí sí tenemos que hablar de más de la mitad de los diputados y no de la mitad más uno. Porque si habláramos de la mitad más uno de los diputados, estaríamos hablando de un diputado más que en el caso de la fórmula, más de la mitad de los diputados. ¿Bien? Simplemente es una aclaración, tal vez no tenga mucho interés académico, pero sí tiene interés fáctico. En las sesiones ordinarias, el tratamiento de los proyectos, una vez que un expediente fue asignado a distintas comisiones, esas comisiones trataron ese expediente y dictaminaron sobre la conveniencia o no de la sanción de esas leyes, ¿sí? Esos dictámenes se llevan al plenario y en el plenario se discute sobre los dictámenes de comisión. ¿Bien? Una vez que se ha discutido sobre el dictamen de comisión, se pasa a la votación. Cuando hablamos de votación debemos distinguir la votación en general de la votación en particular. La votación en general es sobre el proyecto y la votación en particular es sobre los artículos del proyecto. ¿Bien? Es importante esta distinción porque un proyecto es aprobado cuando más de la mitad de los diputados presentes, ¿sí? Votan afirmativamente por el proyecto en general, por la iniciativa en general, ¿sí? Una vez que votaron de esa manera, ya está aprobado ese proyecto. Lo que luego debe hacerse es tratarse cada uno de los artículos, y esos artículos se votan en particular, y los diputados pueden hacer aclaraciones o proponer modificaciones en particular, las cuales serán también sometidas a votación, y esa votación va a generar que se apruebe el proyecto como venía formulado por la comisión o por las modificaciones propuestas por el diputado que planteó alguna modificación. Cuando un proyecto no tiene dictamen de comisión, ¿sí? Cuando un proyecto de ley no tiene dictamen de comisión, como el dictamen de comisión es un requisito formal para que los expedientes puedan ser tratados en el plenario, lo que hace es la Cámara constituirse en comisión. Es decir, es una ficción en la cual la Cámara se constituye como si fuese una de las comisiones de la Cámara, ¿sí? Y produce un despacho para ser tratado por el plenario, ¿sí? De esta manera pueden modificar una iniciativa o pueden salvar algunos requisitos formales que tienen, por ejemplo, los proyectos que significan erogaciones para la Cámara o para la provincia de Buenos Aires. El reglamento interno de la Cámara de Diputados de la provincia dice que deben tener dictamen de la Comisión de Presupuesto e Impuestos. Si no lo tuviera, la Cámara se constituye en comisión y emite ese dictamen para poder salvar esa formalidad. Y por último tenemos lo que es el tratamiento extraordinario sobre tablas. Este tratamiento extraordinario sobre tablas implica, ¿sí?, que hay un proyecto que no pasó por las comisiones, pero que tiene un motivo de urgencia por el cual debe ser tratado, ¿sí?, antes de cualquier otro expediente. El tratamiento sobre tablas de los proyectos es un mecanismo a través del cual se tratan proyectos, pueden ser de ley, de declaración o de resolución, sin que tengan los dictámenes o el camino regular de los expedientes o de los proyectos o de las iniciativas legislativas, bien, sea tratado por el plenario como caso de excepción. Bien. Por último tenemos las sesiones extraordinarias,
y las sesiones especiales son muy parecidas. La diferencia entre las extraordinarias y las especiales es que las especiales son para tratar temas en particulares dentro del periodo ordinario, dentro del periodo ordinario legislativo, que va siempre del 1 de marzo al 30 de noviembre, mientras que las sesiones extraordinarias también son para tratar temas en particulares, pero fuera del periodo ordinario, ¿sí? Las sesiones especiales son solicitadas por diputados o senadores, mientras que las sesiones extraordinarias pueden ser citadas por el Poder Ejecutivo o por los diputados o senadores, y solamente deben tratar los temas para los que son llamadas. ¿Bien? Y por último tenemos la Asamblea Legislativa, que es la reunión de ambas cámaras en conjunto, ¿sí? La Asamblea Legislativa suele realizarse, la Asamblea Legislativa en la Provincia de Buenos Aires se realiza particularmente para tomar conocimiento de las elecciones y proclamar al gobernador, tomarle juramento al gobernador y al vice, en caso de que presenten renuncia al gobernador y el vice, tratar esas renuncias. También se reúne en la Asamblea Legislativa para la apertura de las sesiones, para apertura y clausura de las sesiones, dice la Constitución. La realidad es que es solamente para las aperturas. El primer día hábil del mes de marzo, el gobernador va a la Cámara a hacer la presentación del año legislativo y da inicio al periodo ordinario de sesiones. Y después también dice nuestra Constitución para verificar la elección a senadores nacionales y para tratar la renuncia de los senadores nacionales, de los senadores electos al Senado de la Nación, antes de que el Senado de la Nación tome conocimiento de esa elección. ¿Bien? Esto lo encuentran en el artículo 103 de la Constitución Provincial. Simplemente se los nombro para que lo puedan conocer, pero lo pueden buscar de todas maneras. Hay muchos temas sobre los cuales no profundicé, porque me parece que por el tiempo que tenemos y por la temática no era conveniente profundizarlos. Dimos la parte más genérica, más general, más importante, más medular de estos temas, y a partir de ahora quedo abierto a las consultas que ustedes tengan para sobre lo que hemos visto o sobre lo que no hemos visto y a ustedes les haya surgido la duda, ¿sí? Y cualquier aclaración o comentario que ustedes tengan sobre esto. Al final del PowerPoint les dejo los links de consulta. Acá ustedes van a poder ingresar a la Constitución Nacional, Provincial y los reglamentos internos de cada una de las cámaras de Nación y de Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Ahora, Mario, vuelvo con vos para continuar con las preguntas y respuestas y el debate. Bueno, gracias, Jerónimo. A mí me gustaría, digamos, a los efectos de la interpretación global de todo lo que acaba de decir el doctor, es dejar flotando dos criterios para interpretarlos, para ver la magnitud que tienen las reglamentaciones. La clase pasada creo que fue sobre las fuentes del derecho parlamentario, y a mi criterio imperan dos criterios, valga la redundancia, que son fundamentales. A diferencia de los otros dos poderes del Estado, en la República, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo ni hablar, acá acá impera, y de estas normas surge lo que yo llamo, haciendo analogía con otro instituto del derecho, una libertad de formas muy amplia que no impera en los otros poderes del Estado. Si bien está regulado, y lo que está regulado es estricto, es finito, como por ejemplo el quórum, bueno, si falta un diputado no hay quórum, no se puede sesionar, y otras cosas que ha descrito el doctor Gascón, impera la libertad de forma, porque lo que protegen la Constitución provincial y la Constitución nacional es la representación popular. Es decir, que el principal criterio, y el criterio en el que hay que definir siempre cuando hay alguna diferencia,
es en favor de la libertad de expresión del legislador, que es la libertad de expresión de la representación popular, que esto es sagrado. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, a diferencia en la tramitación de un expediente de ley, de un proyecto de ley, por ejemplo, a diferencia de la tramitación de un expediente en el fuero judicial, que el legislador no tiene que acreditar nada. Si bien es de buena técnica legislativa, una buena fundamentación del proyecto, un buen debate parlamentario, con cifras, con datos, con estadísticas. Bueno, en realidad la reglamentación, ni siquiera las leyes de fondo, ni siquiera la Constitución, nos exigen a los legisladores acreditar lo que estamos diciendo. ¿Por qué es esto? Porque precisamente lo que se busca es que haya libertad absoluta de expresión, tanto en el recinto como en las comisiones. Esto es bueno por un lado, es malo por el otro, es malo porque muchas veces cometemos errores o se legisla sobre impresión que tiene el legislador. Pero bueno, es parte del juego democrático. No se le pide el requisito de acreditar, porque he visto, por ejemplo, casos donde se pretendía legislar algo sobre las comunidades indígenas y no estaba en el proyecto de ley acreditado ni siquiera el mapa básico de cuáles eran las comunidades indígenas en la provincia, cuántas personas involucraba, dónde residían. Simplemente eran generalidades y sobre eso se pretendía hacer un proyecto de ley. Pero por otro lado, como les digo, es mucho más importante que se garantice, de ahí viene otro tema que van a estudiar más adelante, que son los llamados privilegios, que se garantice la libertad de expresión, que es donde se materializa la representación popular, ¿no? Del legislador en este caso, sino de quienes representa el legislador. Con lo cual, todas estas regulaciones, yo digo que son de materia ordenatoria. Si uno ve mismo en los reglamentos las facultades del presidente de la Cámara o de los presidentes de las comisiones, tienen facultades ordenatorias. Son un legislador más. El presidente de la Cámara de Diputados es un diputado más. Si quiere participar del debate, tiene que bajar del estrado, sentarse en su banco y participar del debate. Como presidente de la Cámara, tiene facultades de lo que se llamaría en el derecho procesal civil, ordinario, el derecho procesal penal, facultades ordenatorias. Convocar a las sesiones, definir el temario y ordenar el debate. Punto. Hasta ahí llega. Que es esto lo que acaba de describir muy bien Jerónimo, y es lo que está contenido en más o en menos en todos los reglamentos. Yo quería subrayar esto, ¿no? Porque a lo mejor cuando ustedes están estudiando otras materias, ven otros requisitos mucho más estrictos para el tratamiento de un expediente o para el curso de un expediente que no lo van a ver en la Cámara de Diputados ni de Senadores, ni en los consejos deliberantes. Pero porque el criterio es totalmente distinto. El criterio es asegurar la libertad de expresión, ordenar el debate, ordenar el funcionamiento del cuerpo y, como se diría, a la cancha, a que cada legislador se exprese, cada legislador manifieste la representación que tiene y del debate y del cruce de opiniones saldrán las síntesis que tengan que salir para materializar las leyes. Bueno, quería aportar esto. Ahora les dejo la palabra a ustedes para que hagan las preguntas o los comentarios que crean convenientes. Yo tengo una duda. Entonces, el término correcto y digamos que no tiene lugar a dudas o errores ante la mayoría de los votos en determinada Cámara sobre algún asunto es mayoría absoluta, ¿verdad? Mayoría absoluta. Sí, cuando nosotros hablamos del quórum, siempre el quórum va a existir cuando haya mayoría absoluta de los miembros. No es lo mismo el quórum que las mayorías necesarias para la aprobación de los proyectos. Bien, respecto a las mayorías necesarias para la aprobación de los proyectos, vamos a encontrar distintas mayorías. Por un lado está la mayoría simple, que es más de la mitad de los votos positivos, ¿sí? El segundo término es mayoría absoluta, más de la mitad de los votos, voto positivo de más de la mitad de los miembros de la Cámara,
no de los presentes, sino de la Cámara. Y después tenemos las mayorías calificadas, que son 2/3 de los presentes o 2/3 de la Cámara. Solamente 2/3 de la Cámara se exige para la modificación, para la ley que sanciona la necesidad de modificación de la Constitución. ¿Bien? Es el único caso. Pero debemos distinguir, me viene muy bien la pregunta, Renzo, para distinguir las mayorías de las votaciones, distinguirlas del quórum necesario para el tratamiento de los proyectos. ¿Sí? Las mayorías son simple, absoluta y calificada. Perfecto, gracias. De nada. Sí, y déjame aportar también, hay otras mayorías calificadas, por ejemplo, en el caso de la provincia en el Senado, para la designación de magistrados, se establece una mayoría calificada de 2/3, y hay otros casos también, donde lo que buscó eso tiene rango constitucional, y lo que se busca es precisamente que haya acuerdo entre las fuerzas políticas. Que el constituyente entendió que hay leyes que necesitan del acuerdo de las fuerzas políticas y no de la mayoría simple. Y este es uno de los casos, ¿no? El que menciono, el del Senado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Jerónimo, ¿querés agregar algo más? No, yo creo que con esto estamos más o menos bien, abordamos lo más medular del tema, ¿sí? Después sepan que cada reglamento interno tiene sus propias cuestiones y particularidades que responden a la realidad de cada una de las cámaras, a la cantidad de miembros que tienen, a la representación política y demás, con lo cual, dentro de este marco general que nosotros vimos hoy, van a encontrar que hay muchos temas, muchas particularidades de cada una de las cámaras que las van a ver reflejadas en los reglamentos internos. La recomendación es chusmen el reglamento interno. Parecen que son larguísimos, pero la realidad es que la mayoría de los artículos tratan sobre cuestiones que no les interesan, con lo cual lo que ustedes realmente van a necesitar son pocos artículos de cada uno de los reglamentos, chusmenlos, entiéndanlos, ¿sí? Que eso forma parte de la realidad legislativa de nuestro país y de nuestra provincia. ¿Puedo hacerte una consulta, pedirte una opinión? Sí. Teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, que la importancia que tiene el Parlamento radica en tener un debate, independientemente de la postura que tenga cada partido. ¿No te parece un acto grave cuando se busca intencionalmente no dar quórum para el tratamiento de ciertas leyes? Bien, podemos entrar en una Independientemente discusión. del partido, ¿eh? ¿Cómo? Independientemente del partido, ¿eh? Porque ha sucedido con todos los partidos. Se entiende. Yo creo, y esto es una perspectiva absolutamente personal de cómo se forma la política, yo creo que la política es la conformación de acuerdos, ¿sí? Entonces a mí me parece que cuando se quiere romper con esa vinculación de formación de acuerdos que tiene por finalidad la política, según mi visión y mi opinión, ¿sí? Se generan estos conflictos en los cuales la fuerza mayoritaria quiere imponer alguna circunstancia, ¿bien? Y es por eso que cuando una fuerza no quiere dar quórum es fundamentalmente porque la política no llegó a generar los acuerdos que se necesitaban, ¿sí? Entonces, si bien no creo que sea, si bien me parece que institucionalmente no es lo correcto, ¿sí? No presentarse para evitar dar quórum, creo que es una estrategia, es una técnica que utiliza los espacios o los sectores políticos para generar situaciones de acuerdo y evitar situaciones de conflicto. Pero es una opinión personal. Mario, imagino que vos también tendrás tu visión al respecto. Sí, yo
yo creo que va por el mismo lado. El ámbito de debate y de acuerdo es, yo diría, es integral y va de punta a punta, ¿no? Desde que el presidente, si bien es su facultad construir el temario de la sesión, hace el temario de la sesión, lo tiene que hacer en acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, y después lograr la aprobación o no aprobación, también se hace en acuerdo en general con las otras fuerzas políticas. En las legislaturas, en el Congreso Nacional, por lo general, se acuerda hasta lo que se está en desacuerdo, ¿sí? Se acuerda de la oportunidad del tratamiento de algo, aunque mi fuerza política no pueda acompañar, no pueda votar, hay un acuerdo global, por lo general, de funcionamiento, es decir, bueno, esto se trata, aunque nosotros no acompañemos. Llegar a no dar quórum es una medida extrema que habla de la falta de diálogo político. Y cuando no hay esa ida y vuelta entre las fuerzas políticas, yo creo que por lo general es responsabilidad compartida. Pero bueno, no deja de ser una herramienta legislativa, no está penado, y yo creo que en realidad cuando pasa, ¿qué ha pasado recientemente? Hace 4 o 5 años era habitual, ha pasado, bueno, es un fracaso del diálogo de la política. Y si bien rige un principio que dice que el oficialismo tiene que juntar el quórum, cuando va a aprobar una ley con una mayoría propia, bueno, es tu responsabilidad juntar el quórum. Por ejemplo, yo les diría en la provincia de Buenos Aires no rige ese principio, el quórum está garantizado siempre, aunque la oposición vaya a perder su criterio y la ley va a salir. El quórum nunca se le ha negado al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Esto se ve más en el Congreso Nacional, donde sí están juntando los diputados. Hemos visto casos de diputados que los han entrado en una camilla, me acuerdo una vez a uno, para que pueda dar el quórum. Pero para no irme muy lejos, sí, creo que es una herramienta más de la política que se subsana con el diálogo, donde, bueno, aunque uno sabe que pierde, hay el nivel de diálogo y de consensos para acordar el tratamiento de determinadas leyes y no llegar a ese extremo de no tener que dar quórum. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy. Gracias, Jerónimo, muy buena la exposición, a los participantes. Tengan en cuenta, bueno, que todo esto es algo muy específico, y más allá por supuesto van a tener que estudiar y conocer los lineamientos principales de cada reglamento, de cada disposición interna de las cámaras, del funcionamiento de las leyes. Tengan en cuenta esto que hablábamos de los principios generales, ¿no? De cómo funciona esto dentro de la maquinaria general de la democracia representativa y cómo en cada institución del último reglamento o de la primera norma reglamentaria que está en las constituciones provinciales y nacionales, lo que está implícito es garantizar la expresión popular que la garantiza, en este caso, que la representa las cámaras legislativas, ¿no? o representativas. Así que eso es lo fundamental y ese es el principio que va a regir todos los artículos que ustedes puedan leer en cada uno de los reglamentos, de las leyes o de las normas ordenatorias de la legislatura que trae la Constitución Nacional y Provincial. Yo creo que tienen que, todo lo que estudien de este capítulo en particular, lo tienen que ver en función de esos criterios, que le va a servir después para el resto de la materia también. Bueno, les agradezco, los libero, gracias Jerónimo. Gracias a vos, Mario. Hasta luego. Gracias a todos por la atención también. Hasta luego. Gracias a todos.